Bien, buenas tardes, ¿cómo están jóvenes? ¿Todo bien? Bien. Vamos a dar inicio a la sesión, ¿cierto? Hoy día ya correspondiente a desarrollar lo que es configuración OCPF, OCPF área única. Vamos a hacer un laboratorio bastante sencillo, más que nada para ver la configuración y los comandos de OCPF área única en IPv4. Y la idea también es que vayan desarrollando los ejercicios que se han enviado en el aula virtual, los de OCPF área única, pero para IPv6, ¿ya? Como explicamos la semana anterior, ¿cierto? Como dimos en el video, di por cierto las apreciaciones, no es muy difícil la configuración y este protocolo tiene varias ventajas en el mercado hoy día de routing, es uno de los protocolos más utilizados y por lo tanto hoy día nuestro laboratorio es configurar OCPF para que veamos, ¿cierto? Y nos apoyemos en estos comandos. Bien, de aquí al final del curso vamos a trabajar harto en OCPF, lo que nos queda por ver. No va a ser solamente en esta semana, sino que las que vienen también van a ser bajo el mismo protocolo. Bien, eh, por eso les invito a que vayan haciendo los ejercicios enviados, los laboratorios de Packet Tracer. Les voy a subir también después los que vienen de área múltiple, así como va a estar OCPF área única para IPv4 y IPv6, va a estar OCPF de área múltiple para IPv4 y IPv6, ¿cierto? Que ya son para redes más grandes. El protocolo, ¿cierto? Dividido para grupos, sectores de hasta 255 routers. Bien, vamos entonces a la configuración. Este laboratorio vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a trabajar con 3 routers. En esta ocasión vamos a usar el modelo 2620. ¿Ya? Vamos a ocupar un router bastante potente, más potente que el 1941, debido a que el protocolo SPF requiere más hardware. ¿Ya? Si bien lo podemos hacer en un 1941, el router convencional que hemos ocupado, la idea es que ocupemos el 2620 que viene siendo de la línea ya más pro, ya más de proveedor de internet. Entonces, 2620, vamos a tomar 3 routers 2620. Y para esta topología vamos a ocupar dos switches, perdón, dos switches, también switch empty, ¿ya? Empty. ¿Por qué vamos a ocupar este equipo empty? Porque vamos a agregarle módulos de fibra óptica también, ¿cierto? Para optimizar y usar de mejor forma el equipamiento. Entonces, 3 routers 2620, los cuales ya van a representar para nosotros 3 ciudades, ¿ya? Curicó, Talca, Rancagua. Curicó, Talca, Rancagua. Entonces, 32620, Curicó, Talca, Rancagua. Y los switches que vamos a ocupar son los switches empty, ¿ya? Unos switches que no tienen tarjetas de red y por lo cual le vamos a instalar tarjetas de fibra. Uno va a estar en Curicó, el S1, y el otro va a estar por acá en Rancagua, el S2. Entonces, switch de tipo empty. Y por último, ¿cierto? Para terminar el laboratorio, un PC por acá, PC, y por acá, por el otro extremo, otro PC. PS1, PS2. Bien. Entonces, esa es nuestra primera parte. Direcciones que vamos a utilizar, ¿cierto? Para hacer este laboratorio. Vamos a utilizar redes, ¿ya? Entre Curicó y Talca, la red 1000, máscara 30, entre Curicó y Talca, Curicó DCE. Entre Talca y Rancagua, la red 2.000, máscara 30. Y entre Curicó y Rancagua, aquí vamos a hacer como DC Talca, DC. Y de Rancagua a Curicó, la red 3.000, máscara 30. Y
Rancagua, ¿cierto? Va a ser el equipo DCE. DCE, DCE, DCE. Si se fijan, estamos haciendo, ¿cierto?, el triángulo de OCPF. Hacia, ¿cierto?, las redes locales, que son Rancagua y Curicó. La red hacia Curicó es la red 192.168.1.0 máscara 24. Un 0 máscara 24. Y de Rancagua hacia, ¿cierto?, la red local es la red 192.168.100.0 máscara 24. Ahí tenemos ya nuestra topología. Esto es con respecto al direccionamiento IP. Vamos a marcar las redes. Las redes LAN primero en amarillo. Entonces, red LAN, y luego las redes WAN. Aquí le vamos a poner, ¿cierto?, con un color más verde. Entonces aquí tenemos una red WAN, otra red WAN, y acá abajo otra red WAN. Esta ya. Entonces en total 5 redes, 3 redes WAN, 2 redes LAN. Las direcciones IP después las vamos a ir anotando una a una. Primero enfoquémonos en cuáles son las redes. USPF área única, ¿cierto? Me daba a entender que todos estos routers van a trabajar, ¿cierto?, para la misma organización, misma empresa. Entonces todos van a tener que tener un mismo número de área, ¿ya? Es decir, todas las redes que muestran entre ellos van a tener o pertenecer a la misma área. La área que vamos a utilizar va a ser el área 0 como número de área. Y el identificador de OCPF va a ser OCPF1. Entonces, OCPF1, área 0. Esos parámetros los van a llevar todos los routers, que fue lo que explicábamos, ¿cierto?, con respecto al enrutamiento. Lo otro que tenemos que definir en los routers, en Curicó, Talca y Rancagua, era quién es el router DR y quién es el router de DVR, el router principal y el de respaldo. Bien, entonces aquí vamos a notar también que el router DR o router designado, el que lleva el valor, ¿cierto?, ID 1111, va a ser Curicó. Si el BDR, el que va a ser el router de respaldo, en caso que el router Curicó falle y tiene su tabla de enrutamiento, va a llevar el valor 2222. Recuerden que es un número, no es un IP, es un número. El número más bajo representa quién es el router principal. Luego, en el orden, el que siga va a ser el router secundario y el resto va a ser un router ¿cierto?, común. Vamos a dejar como router secundario Talca. O en inglés Drothers. Otros routers o others, la sigla lo dice. Es el 33333 y va a ser, en este caso, Rancagua. Entonces, si yo miro mi topología, para mí los routers principales van a ser Curicó y Talca. Y el router que no participa, ¿cierto?, en manejar la base de datos tabla de enrutamiento Rancagua. Él recibe solamente tráfico. Pero para los más importantes de todos sería el de Curicó. Si el de Curicó falla, asume su lugar de Talca. ¿Ya? Esa sería la posición. Ahora, si llegase a fallar Curicó, Talca, ahí por orden correlativo vendría siendo el tercero que sigue, que pasa a como router designado. En una red donde tengo, por ejemplo, 30 o 40 routers, van en ese orden. El primero, router designado, router de respaldo, y los que siguen hacia abajo van ocupando el lugar primero en caso que fallen los dos principales. Bien, esa es nuestra topología. Para que hagamos la configuración de CPF. Siguiente paso, vamos a configurar ahora las tarjetas de red. Importante que pongamos tarjetas, ¿cierto?, tanto seriales para hacer, ¿cierto?, la comunicación entre Curicó, Talca y Talca Rancagua, Rancagua Curicó, pero en las redes LAN vamos a trabajar con fibra óptica, ya en esta oportunidad. Fibra óptica, así que vamos a comenzar de la siguiente forma. Vamos a ir al primer PC.
PC1, y vamos a cambiar tarjeta. Ya, vamos a apagarlo. Ya, y vamos a poner la tarjeta de fibra óptica, la que se llama 1FF de Fiber, Fast Ethernet Fiber, fibra óptica. Entonces, ese módulo, que ya aparece acá elegible, ¿cierto? Debo sacar el módulo original y poner ese módulo, el FFE, que ya aparece en su descripción, módulo de fibra óptica. Entonces le pongo tarjeta de fibra óptica. Vamos a usar fibra óptica en la red LAN. Vamos a usar cobre. Listo, y lo encendemos. Hago lo mismo con el otro, el PC2. Sacamos el puerto de cobre y ponemos el FFE, Fiber Ethernet, Fiber Fast Ethernet. Entonces ya tenemos los puertos de fibra. Ahora, los switches que tenemos acá también, tenemos que ponerle fibra, ¿ya? Para poder conectar. Entonces abrimos el switch 1. Se fijan que un switch que no tiene tarjetas, entonces lo apagamos. Y vamos a ponerle fibra óptica en su módulo. Vamos a poner tarjetas de fibra, también las FF. Vamos a poner fibra óptica a todos los slots. Vamos a dejarlo completamente fibra óptica. Puede ser híbrido, podríamos usar fibra y cobre. Pero en este laboratorio solamente fibra óptica. No es que un switch, ¿cierto?, de 8 puertos de fibra. Y hacemos lo mismo en el otro switch. Entonces apagamos y ponemos las tarjetas FF. Todos los puertos. Bien. Todos los puertos cargan con fibra óptica. Los routers también tienen que tener fibra óptica, porque la idea de esta línea es que el PC se conecte con fibra al switch, el switch con fibra al router, y entre routers se van a conectar con serial. Entonces vamos a poner los módulos también en los routers. Entonces en Curicó se fijan que el router también viene vacío, solamente tiene tarjetas Ethernet por defecto. Y vamos a poner aquí en este slot una tarjeta de fibra y acá la tarjeta serial. Y la que no utilicemos la vamos a dejar, ¿cierto?, tapada. Entonces en el WIC 0, ¿cierto?, en ese slot, apagamos el router. Este router 2620, esa gracia tiene, esa ventaja que podemos poner varios tipos de interfaces y aparte un router mucho más potente que el 1941 en procesamiento. Procesador mucho más rápido, un equipo más orientado al ámbito de un proveedor de internet, más un ISP, versus que el router 1941, un router de servicio integrado que es más orientado a mediana empresa. Entonces, se van a ver mucho con este router en la industria, por eso es importante que los revisemos y los conozcamos. WIC-T, ¿cierto? El módulo WIC-T, que es el módulo serial One, está casi al final acá, el WIC-T, lo ponemos en el slot de la derecha. Ese slot no lo vamos a utilizar, entonces ponemos la tapita, ¿cierto? WIC cover. Y por último, aquí vamos a poner fibra óptica. Entonces, los módulos de fibra lo vamos a cargar por acá. Ahí está. Ese es el FF, igual que en el otro. El F. Y ese módulo lo agregamos. Entonces nos quedaría una tarjeta de fibra óptica y una tarjeta serial para los routers. Ya no vamos a usar cobre, ¿cierto?, en red LAN. Y hacemos lo mismo los tres. Entonces vamos a Talca. En este slot iría el
el módulo de fibra, ahí está, el FE, hay que apagarlo primero, ponemos fibra óptica, la tapita y el módulo serial, el WIC 2T, o Wireless Interface Card. Entonces, fibra, tapa, serial. Y en Rancagua lo mismo. Entonces voy con fibra, fibra, tapita y serial. Fibra, tapita, serial. Bien. Entonces, estando listo lo que es cableado, de hecho, vamos a tener una revisada por acá. Y vemos cómo están nuestros routers, ¿cierto? Los 2620, aspecto físico, y los switches de fibra. Vamos a empezar a conectar, primero por fibra. Entonces, tomamos la fibra óptica, comenzamos del PC1, Fiber, ahí está, fase Ethernet de fibra, y lo conecto a cualquier puerto. Ahí da lo mismo, son todos iguales. ¿Ya? Y luego del switch, lo mismo, fibra, y me conecto a la fibra. Por acá, lo mismo, módulo de fibra óptica del PC a un puerto del switch, a cualquiera, fibra, nuevamente, de un puerto del switch al fase Ethernet. Fase Ethernet. Está en rojo todavía, no hemos levantado la interfase. Entonces ya tenemos fibra, todo lo que es amarillo en las redes LAN es fibra óptica. Ya, en las redes verdes, ¿cierto? Va a ser serial. Y vamos conectando DCE a DCE, recuerden, DCE a DCE, DCE a DCE. Entonces, cable DCE, acá arriba, de Curicó, serial 00, Curicó, a serial 00 de Talca. Ahí está, para que se vea el DCE. Talca, Rancagua, serial DCE, de la serial 01 a la serial 01. Y en el ámbito inferior, serial DCE de Rancagua, de la serial 00 a la serial 01. Y aparecen incluso los nombres de la interfase. Bueno, el router Talca también tiene una tarjeta de fibra, no la vamos a utilizar, pero la pusimos, ¿cierto? La agregamos. Tendríamos entonces ya el cableado. Vamos ahora a configurar, ¿cierto? El direccionamiento IP de cada uno de los routers. ¿Ya? Vamos a comenzar con el router Curicó. Entonces, el router Curicó. Vamos a la configuración. Ya, la primera parte sencilla. Vamos al nombre. Y configuramos la fase Ethernet primero. La fase Ethernet, ¿cierto? 1.0. Fase Ethernet 1.0. Que esa es la tarjeta de fibra óptica.
interface fase Ethernet 1.0. Levantamos node to down y damos la primera IP de la red, que vendría siendo la primera IP, la 192.168.1.1. 192.168.1.1, máscara 24. Entonces configurando la tarjeta de fibra primero, que va hacia la red local. Luego vamos a configurar la serial 00 que va hacia Talca. Serial 00, node to down, y vamos a usar la primera IP de esa red, que sería la 1001 máscara 30. Y como lleva cierto el valor de sincronismo, DCE es Clock Rate 9600. Entonces, copiando la configuración. Entonces levantamos, pusimos IP, Clock Rate. Y configuramos inmediatamente la interfaz 01 serial. Interface serial 01, que va a ir hacia Rancagua, en el enlace inferior. Vamos a usar la segunda IP de esa red. Levantamos, down. La segunda IP sería la 3002. 3002 máscara 30. Levantar IP, no lleva valor clock rate. Entonces estaría listo el router Curicó con direccionamiento IP, tus 3 tarjetas. Voy al router Talca. Mucho más sencillo, son solamente 2 seriales. Entonces router Talca. Configuración. Terminal. Cambiamos nombre. Y configuramos su serial 00 primero. Que es la que va o baja hacia Curicó. La levantamos, nuestro down. Su interface serial 00, la levantamos. Y asignamos la segunda IP de esa red, que sería la 1002 máscara 30. 1002 máscara 30. Copiamos, ¿cierto?, la configuración. Sería el 00, levantamos tarjeta, damos la dirección IP, 1002 máscara 30. Y aprovechamos también de configurar hacia Talca Rancagua, la serial 01. Interface serial 01, Clock Rate 9600, valor DCE. Levantamos node down y asignamos la primera IP de la red. La red es la 2000 y la primera IP sería la 2001. 2001, máscara 30. Copiamos la configuración también hacia el chat. Estaría listo el router Talca. No se configura una interfaz LAN. Tiene una fibra óptica instalada, pero no se configura. Y vamos ahora al router Rancagua. Comenzamos con la fibra óptica. Cambiamos nombre y nos vamos a la fibra óptica.
en Rancagua. Estamos simulando una empresa que tiene en cada provincia, cada capital provincial tiene una sucursal, ¿cierto? UCPF, con el protocolo UCPF. Rancagua, y configuramos la fase Ethernet 1.0. Ethernet 1.0. Levantamos la tarjeta, ahí está. Y vamos a dar la primera IP de esa red, la cual vendría siendo la 192.168.101 máscara 24. Ya teniendo, ¿cierto?, la dirección IP para la tarjeta de fibra óptica fase Ethernet, continuamos con las seriales, serial 01 para ir hacia Talca, y luego la serial 00 hacia Curicó. Serial 01. Ahí sí. La levantamos. Y va la segunda IP de esa red, 2002 máscara 30. Y terminamos con la interfaz serial 00 hacia Curicó, la primera IP, que sería la 3001, máscara 30, y también valor clock rate. 01, 00, perdón. 00. Damos la interfaz, valor clock rate, y la primera IP de la red, 3001. Toda la configuración entonces la vamos copiando en el chat, ¿cierto?, de Teams, para que vayan llegar y copiar, hacer su historial de comando. Listo, vamos grabando. Tenemos entonces el direccionamiento IP en los routers, listo. Tenemos conexión física, ya tenemos cableado fibra óptica, y nos faltaría poner las direcciones en los PC, ya, en el PC1 y el PC2, para que terminemos la primera etapa del ejercicio. Entonces en el PC1 vamos a ocupar la última IP de esa red, que sería la 192.168.1.254. La última IP de la red, máscara 24, y la puerta de enlace es la primera IP, la 11. Uno nueve dos uno seis ocho 1254, máscara 24, 192.168.1.1, puerta de enlace. Cuando tengo el gateway ya listo, la máscara y la puerta y la dirección IP, ¿cierto? Nos vamos al otro PC. Al otro PC. La última IP de esa red y la puerta de enlace es la primera IP de la red. Entonces en el PC2. Vamos a la tarjeta, que una fase Ethernet de fibra. La última dirección IP usable sería 192.168.100.254, máscara 24, 192.168.101 y el gateway. Entonces compruebo, reviso y estaríamos listos ya con el direccionamiento IP. Estaríamos listos con direccionamiento IP para que ya nos vamos ahora a lo que es enrutamiento. Vamos a echar un vistazo cómo nos quedó. Ahí están los seriales, se fijan, cables seriales. Aquí está la interfaz serial entre los routers y la fibra óptica. Es fibra óptica multimodo, la que estamos viendo acá.
Son dos conectores y de color naranjo. Bien. Entonces, ahora, cuando queremos hacer el protocolo, ¿cierto? OSPF, tenemos que considerar varios aspectos. Uno de ellos es que debo definir en qué área quiero trabajar, ¿ya? Si estamos hablando de área única, todas las redes que se van a mostrar van a pertenecer a un área que se llama área 0. Es decir, el router Curicó, cuando muestre su red directamente conectada, que son tres, la 192.168.1.0, la 1.0.0.0 y la 3.0.0.0, la va a mostrar a través de un área que se llama área 0. Y lo mismo va a pasar con Talca y lo mismo con Rancagua. Entonces, cuando Curicó vea la adyacencia, ¿cierto?, de Rancagua, va a ver que Rancagua le está mostrando una red en la cual pertenece a un área llamada área 0. Entonces dice, yo tengo una red que pertenece al área 0, tú tienes otra red del área 0, armemos entonces nuestra tabla de enrutamiento, se comparte la información. ¿Ya? Y además de ello van a ver a qué protocolo pertenece. Entonces van a decir, nosotros pertenecemos a OSPF con el número 1. Puede ser el 2, el 3, hasta el 65.000. ¿Ya? OSPF 1. Entonces tú eres OSPF 1, ¿sí? Tú también, ok. Los tres somos OSPF1 y los tres tenemos área 0, entonces compartimos la ruta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Curicó, tus redes las mostraras como área 0, Rancagua también y Talca, pero Talca y Rancagua fueran OSPF1 y Curicó OSPF2? Le ponemos otro número a la numeración de enrutamiento. Van a tener las mismas áreas, van a estar directamente conectados, pero no se van a publicar rutas porque él pertenece a otro grupo distinto, ¿ya? A otra área distinta de enrutamiento. Entonces, esa es la gracia de este protocolo. Aparte de eso, podemos aplicar cifrado en la interfase para asegurarnos que el enrutamiento no llega es el correcto de un router de nuestra misma organización, de nuestra misma empresa. Y también tenemos que elegir quién va a ser el router DR o router designado, el router principal, ¿cierto? El que va a tener la tabla de enrutamiento, quién va a ser el router secundario, el BDR o Backup Designer Router, que va a tener el respaldo de la tabla de enrutamiento, y el de resto va a ser un router normal. Todo eso es lo que vamos a hacer ahora. Podríamos aplicar también en la configuración bandwidth, ¿cierto? Para definir por dónde queremos que vaya la ruta. Eso lo vimos en la clase, ¿cierto? Las clases con IGRP, acá también se podría aplicar, ¿ya? Lo podríamos hacer en un momento más. Es decir, para mandar el tráfico de PC1 a PC2, que siempre se vaya por la ruta más corta, si es estado de enlace. Pero podríamos hacer que se vaya por la ruta más larga también. Entonces vamos a jugar con esas configuraciones de costos. Bien, vamos a Curicó. Entonces, vamos a configuración y habilitamos el protocolo OSPF con el comando router OSPF y luego el número, ¿ya? El número de proceso, que ese es el número que identifica a los grupos de router. Entonces los números pueden ir desde el 1 al 65.535, ¿ya? Ahora, como estamos empezando en el ejemplo, vamos a darle router OSPF 1, pero podríamos usar otro número, ¿ya? Otro número de proceso. Los números de proceso, como se explica, indica al conjunto de routers que trabajan en una organización, ¿ya? Y de esa forma voy separando o diferenciando tráficos de routers que vengan de otras empresas a través de Internet, ¿ya? Router OSPF 1. Lo primero que debo hacer, ¿cierto?, es indicarle quién va a ser el router principal de la red. Y si veo mi listado, indico que Curicó va a ser el router principal. Si yo no lo hago, esto se hace de forma automática. Entre ellos deciden quién es el router principal. ¿Cómo lo deciden? Por los routers que tengan las tarjetas de red más veloces o el router que tenga la dirección IP más altas en las tarjetas de red. ¿Se puede dejar automático? Sí. ¿Se recomienda? No mucho. Yo personalmente no recomiendo dejar que automáticamente se elijan quién es el router designado, porque eso hace un tiempo de espera cuando los routers tienen que arrancar. Es decir, si yo apago los routers, lo enciendo, tienen que entre ellos negociar y analizar mandándose tráfico de difusión en la red para elegir, ver quién de los tres cumple las condiciones para ser un router designado, o el router de respaldo o el otro. En cambio, si nosotros los parámetros los indicamos en la configuración en forma manual,
ya de antemano saben quién es el router principal y eso en el arranque de un router es mucho más rápido. Es decir, si yo apago los routers por un corte eléctrico, se cortó el suministro eléctrico y se encienden nuevamente, ya inmediatamente dicen yo soy el router designado y empiezo a enrutar inmediatamente. ¿Ya? Y no tienes que hacer ese juego de elección entre ellos, que eso igual es un tiempo en minutos que puede ser fatal para una empresa en recuperar una red. Es decir, se pueden perder minutos fatales. Si yo necesito una empresa que esté 24/7 funcionando, no va a estar ahí 10 minutos entre que ellos decidan. Yo creo que si se corta la luz y vuelve la luz, o existe algún problema técnico, lo más rápido posible vuelva la red a levantarse. Entonces, por eso lo hacemos manual. Entonces, router OCPF1, primero el número de, ¿cierto?, de proceso, y le digo router ID. Y el router ID para Curicó va a ser el 1111. Esto no es una dirección IP, ojo, parece una dirección IP, pero es un número identificador para saber quién es el router DR. Entonces, router OCPF1, router ID, y ahora publico las redes. Network, las redes directamente conectadas. Entonces, las redes que tiene Curicó directamente conectada es la 192.168.1.0. Pero si recuerdan, aquí se aplica lo que es la máscara de Wilcar. Entonces la máscara de Wilcar es la máscara inversa, igual que en IGRP. Entonces, si la red que voy a mostrar es la 192.168.1.0 que tengo conectado y me está indicando que es máscara 24, ¿cierto? La máscara 24 originalmente es así. Entonces debo invertirla, ¿cierto? Proceso inverso. Por lo tanto, la máscara va a ser la 0,00255. Máscara de Wilker, invertir los valores binarios. ¿Ya? Entonces, esta no corre y esta vendría siendo la máscara a mostrar. Y por último, el área que pertenecen, área 0. Entonces, red, máscara de Wilker, área 0. Y tengo la primera red directamente conectada. Y luego voy con la siguiente red. Tengo la 1000, máscara 30 y algo similar acá. Vamos a copiarla. La red es la 1000, máscara 30. En Wilcar sería 0003. Recuerden que terminaban 252. Entonces, network 1000 con máscara 0003, área 0. Y por último, la red inferior, ¿cierto?, que es la 3000 con máscara de Wilcar. La estamos notando. Área 0. Entonces la tercera red sería la 3000. Si me equivoco, no network, igual que en otras veces. Y publico la red. Entonces tendría el router CPF, número de proceso, número de router ID y las redes. También acá se utiliza el comando passive interface para no publicar tablas de enrutamiento a donde vayan redes LAN, en este caso a la fase Ethernet 1.0. Passive interface, fase Ethernet 1.0. ¿Cierto? Que a través de la tarjeta de fibra óptica no envíe tablas de enrutamiento porque acá no hay ningún router, no hay nada, hay un switch. Copiamos entonces comando, ahí va completo. Tenemos el comando completo y, ¿cierto?, le definimos el comando finalmente autocos. ¿Para qué es el autocos? Para que él elija, ¿cierto?, el tráfico por qué tarjeta irse. Si no dejamos el autocos o lo bajamos, tendríamos que poner los bandwidth en las tarjetas, ¿cierto?, seriales. Entonces, autocos, autoelegible. Entonces, eso me explica que él va a elegir o para allá o para acá, según el que tenga la mejor condición de camino para ir hacia al otro router, a las otras ciudades. Entonces, autocos. Bien, revisamos entonces.
copiamos, copy running config, startup config. Y revisamos el protocolo CPF, show IP protocols o SPF. Protocols. ¿Ya? Y ahí me parece, ¿cierto? Las rutas, las áreas, las distancias administrativas, que es el número del protocolo, 110. ¿Ya? O, ¿cierto? IP o CPF neighbor, para ver si hay vecinos en el CPF. No hay ninguno todavía porque es el único router que llevamos configurado. Ya los comandos de revisión, show IP protocol, show IP o CPF neighbor, show IP o CPF details también, como comando. CPF summary también. Summary neighbor details. No hay nada todavía. Vamos al siguiente. Talca. Talca. Comienzo con el protocolo router SPF 1, recuerden el número de proceso. Luego router ID, va a ser nuestro router secundario de respaldo, 22222. Luego las redes directamente a publicar. Network, y él va a publicar la 1000 máscara 30 y la 2000 máscara 30. Área 0. Entonces network 1000 máscara 0003 área 0. Adyacencia. Adyacencia. Conoció a un vecino ya que vendría siendo Curicó. Están compartiendo tablas. Por último, la red 200. Como este router no tiene nada conectado a la red LAN, no va passive interface, no hay una interfaz activa hacia red local, pero sí va el autocoso. Entonces copiamos el protocolo. Vamos a revisar show IP protocols para ver qué nos muestra CPF. Y ahí nos muestra, ¿cierto?, que estamos viendo tablas de CPF. Números de ruta, hay 4 rutas, ¿cierto?, aprendidas, 4 rutas distintas. Y quiero ver quiénes son mis vecinos. Show IP o CPF neighbor. Y dice que tiene ahora sí un vecino, que es el router con el número 1111, que vendría siendo Curicó. Details, show IP o CPF neighbor details. Y aparece, ¿cierto?, la prioridad. Aparece que el router vecino es el DR y él es el BDR. Entonces me está indicando que el otro router es el router principal de mi red. Me parece que ya el protocolo, ¿cierto?, hay adyacencia, por lo tanto está funcionando. Entonces grabamos. Vamos al tercer router, Rancagua. Entonces, la misma lógica. Router OSPF 1. Ya. Ahora, aquí, si yo les dejo, yo declaro router ID, inmediatamente va a quedar como tercer router. Si no le declaro nada, va a quedar igual como tercer router, ¿cierto? Porque ya hay 2 principales. Entonces igual lo vamos a hacer manualmente. Router ID 3.3.3.3. Si apareciese un cuarto router, el 444, el 555, y la cantidad máxima de routers que pueden haber dentro de una red UCPF son 255 routers. ¿Ya? Por lo tanto, el número máximo sería 255, 5555. Y no sería una IP, ¿cierto? Parece una IP, pero no es un IP. Es un identificador. El 3334455 y así voy subiendo, ¿ya? Router ID, pero basta que tenga los 2 principales, con eso basta.
el DR y el BDR. El resto, los otros son, no importa, no son tan relevantes. Router ID, ¿cierto? Las redes, network. Comienzo con la 192, 168, 100, máscara de wildcard, es 24. Por lo tanto es 000255, área 0. Primera red. Y las redes siguientes son la 3000 y la 2000. 2000, máscara 0003. La red 3000 con máscara 000, área 0. Adyacencia, aparecen ya unas adyacencias, se fijan. Ya está conociendo otra ruta. Passive interface, ¿ves cómo aparece en la adyacencia? Passive interface, fase Ethernet 1.0, porque para acá no hay nada, no hay otro router, hacia el suite 2. Entonces, passive interface, fase Ethernet 1.0. Esto para que no envíe, ¿cierto?, paquetes de difusión de enrutamiento. Optimizamos de esa forma la red, no estamos ocupando tráfico. Y autocos. Entonces tendríamos la configuración de Rancagua. Por último, ¿cierto? Vamos a grabar copy config, startup config, y revisamos el protocolo. Show IP protocols. Aparecen, ¿cierto?, las áreas, aparecen las redes a publicar, ¿cierto? Aparece quién es el passive interface y quiénes son los routing, la información de los routers, ¿cierto? Los 3 routers que están configurados. Y show IP o CPF neighbors, a ver quiénes son sus vecinos. Entonces tiene 2 vecinos que vendrían siendo el router 2222 y el 1111. Y el detalle, ¿cierto?, lo podríamos ver también. Show IP o CPF neighbor detail. Y ahí aparecen, ¿cierto?, las prioridades, quiénes son el router designado, quién es el PDR. Ahí están. Y la transmisión que se está haciendo por SPF. Bien, entonces creo que grabamos los 3 ya. Tenemos grabadas las configuraciones. Grabar acá Curicó para que revisemos. Vamos a revisar, ¿cierto?, por dónde se va el tráfico de PC1 a PC2 en esta red configurada con CPF. Voy a probar con un ping primero a la 192, 168, 100.254. Vamos a ver por dónde se va. Primero un ping y después un tracer. Entonces ya arrancó, aprendió, ¿cierto?, la tabla RP. Y ahora un tracer. Entonces miro y salgo de duda. Me dice que el primer salto fue su puerta de enlace del PC1, salió por Curicó. Y luego se fue por la 3001, que sería Curicó a Rancagua, y por último llegó al destino. Por lo tanto, eligió como ruta más corta, ¿cierto?, la ruta inferior. Y siempre la va generando. Siempre la va generando. Entonces, elige la ruta más corta. Bien. Vamos a bajar una interfaz, vamos a bajar la serial 01 de router Curicó. ¿Cierto? Vamos a generar una falla. La vamos a apagar. Down. Tuvimos una falla en el enlace. Ejecuto un tracer.
inmediatamente se va por la otra ruta o por el otro salto, ¿cierto? Ahora se va por el enlace de Curicó, Talca, Talca, Rancagua. Llegó finalmente el host de destino, pero se va, ¿cierto?, por el enlace secundario. Entonces, estas tablas de enrutamiento las van a tener dos routers, ¿ya? Las tablas de enrutamiento, las rutas principales las tiene el router designado y el BDR, que sería Curicó y Talca. Y el Rancagua recibe solamente el tráfico y está a la espera de que los anteriores le cedan, ¿cierto?, esa posibilidad de ser router principal. Levanto nuevamente la interfaz. Y vuelvo a ejecutar el tracer y veo que nuevamente se va por el enlace inferior. Bien. Vamos a revisar, antes de terminar, ¿cierto?, la configuración, una simulación para que veamos un poco más con qué pasa con CPF, acá en Packet Tracer, en la pestaña simulación. Vamos a filtrar, acá, protocolo, vamos a dejar OCPF, eliminamos todos los demás, ¿cierto? Acá también lo mismo, perdón. Dejamos OCPF en IPv4. Y por acá también vamos a sacar todos los filtros que no necesitemos. Solamente vamos a dejar OCPF para ver qué pasa o dónde se va nuestro tráfico de enrutamiento. Bien, entonces OCPF. Ejecuto, ¿cierto? Y acá me va a mostrar en el panel qué pasa con OCPF, por dónde me voy. Los saltos. Como rutas secundarias, rutas principales. Y cómo se van publicando entre ellos, ¿cierto?, las rutas. Puedo pinchar un tráfico después, ejecuto un clic, fíjense en un tráfico, ¿cierto? Y ahí aparece en qué nivel trabaja CPF. Por ejemplo, entre Curicó y Talca, pincho ahí, o Curicó Rancagua, están los saludos, fíjense, los saludos de CPF, para saber si el otro router está disponible o no. Ahí está. OSPF es un protocolo de capa 3, layer 3, y se están mandando saludos a través de la dirección de difusión, la 224.005, ¿cierto? Para saber esos 5 estados de saludos, si me responden, no me responden, si aprendí una nueva ruta o no aprendí. ¿Ya? Protocolo de capa 3, los Hello. Bien. Estamos con el ejercicio. Sencillo, OSPF área única, ¿cierto? La configuración súper básica. La idea es que practiquen con otros ejercicios que estamos enviando, ya de multiárea, y los packet tracer enviados en el aula virtual, para que la vayan desarrollando ya, ¿cierto?, con tiempo. Cualquier consulta, cualquier sugerencia, en el chat la van haciendo. Yo voy a seguir conectado ahora en este bloque hasta las 6 para responder alguna inquietud que tengan mientras les subo el video de la clase y algunos ejercicios más a desarrollar. Bien, entonces me despido en esta parte, que tengan buena tarde, vayan revisando, ¿cierto?, el ejercicio realizado, vayan leyendo el material de los capítulos y poniéndonos al día en lo que es el curso de Cisco Netacar. Bien, que tengan buena tarde.